Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema de programación orientada a objetos. Déjenme aquí ampliarles la presentación para empezar. Voy a tratar de dejar aquí el chat abierto para que cualquier pregunta me la hagan y vamos parando. Les voy a detener el video también. Me van escuchando. Bueno, chavos, hasta el momento lo que hemos visto nosotros es o han visto de hecho, con materias antes de esta de programación avanzada, es una forma de programar que se le llama programación secuencial. ¿Qué quiere decir con la programación secuencial? Pues que ustedes van programando instrucción tras instrucción y esperan que el programa vaya siguiendo esa secuencia, ¿no? Una secuencia de hago la instrucción 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y como que todo va pasito a pasito, pero todo lleva una secuencia de inicio y fin, ¿ok? Entonces, digamos que mejor si le pongo el video, ¿no? Para expresarles ahí algunas cosas. Digamos entonces que esta es una forma de programar y es la más sencilla, se considera, para iniciar a programar, porque de alguna forma ustedes es como darle las indicaciones a alguien más, ¿no? Es como decirle, a ver, ¿cómo llegas al centro de la ciudad? Ah, pues mira, tienes que tomar no sé, desde la universidad, tienes que tomar una combi que te deja en el suburbano, de ahí tienes que comprar una tarjeta, la tarjeta la pasas por el lector, te deja entrar, tomas el, el tren, de ahí te va a dejar en la estación Buenavista, de ahí haces un cambio al metro, al sistema metro, etcétera, etcétera, y le vas dando esas instrucciones esperando que la persona siga de manera secuencial esas instrucciones, pasito a pasito, ¿ok? De la instrucción número 1 hasta la 200, 300, así sea el número de instrucciones que se necesite, ¿no? Entonces, no está mal esa forma de programar. Lo que hicimos después de eso es agrupar esas instrucciones en funciones. Pero al fin y al cabo sigue haciendo lo mismo, ¿no? Porque de todos modos la función también tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Nada más agrupaba, encapsulaba, digamos, o dividía el programa en este tipo de cosas que se conocen como funciones. Sin embargo, para programas ya un poquito más grandes, la comunicación que hay entre estas funciones que llamamos, ¿no? Los chalanes, se puede volver muy complicada, ¿no? O sea, el llamar, cuando tú ya tienes a lo mejor 200, 300 funciones, se vuelve muy complicado el cómo se van a andar mandando información entre ellas, cruzando información. Más cuando tenemos la limitante de nada más poder tener variables globales y locales nada más, ¿no? Entonces, eso también nos impide mucho el flujo de información en esta forma de programar secuencial, ¿ok? Entonces, debido a esto, hay otras formas de programar que se le conoce como los paradigmas de la programación, que no es más que modos de programar, ¿ok? Al fin y al cabo, cuando ustedes programan, lo que están intentando es solucionar un problema. El programarlo de una forma u otra no quiere decir que una sea mala y otra sea buena. Las dos pueden ser correctas, simplemente son formas de llegar. Las instrucciones que yo les di a lo mejor ahorita para llegar al centro es una forma de llegar al centro de la ciudad, pero no quiere decir que sea la única, ¿no? Puede haber otras formas, ¿ok? Entonces, así como ustedes pueden programar de forma secuencial para llegar a solucionar un problema, ustedes pueden programar de modo orientado a objetos para llegar también a una solución del problema. ¿Ok? Entonces, no está ni bien ni mal una de las opciones u otra de las opciones. Lo único que vamos a ver aquí es una forma distinta de programar.
Entonces ya saben una y ya saben la base de lo que es programar, porque ya saben temas como variables, ya saben temas como las condiciones if, ya saben los ciclos, ya saben las funciones, ya saben los pasos de parámetros, ya saben estructuras de datos primarias, ya saben, bueno, primitivas, perdón, ya saben estructuras de datos ya más avanzadas, como solo saberlos. Todo eso nos va a servir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estructurarlo de una forma distinta para que podamos llegar a la misma solución. Todos los programas y prácticas que hemos hecho hasta el momento, vamos a migrarlas a programación orientada a objetos. ¿Ok? Esa sería la idea general. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Simplemente es un enfoque conceptual, es un concepto nada más de cómo diseñar el programa, de cómo decir que se va a solucionar el programa. Y para eso vamos a utilizar distintos lenguajes de programación. El lenguaje de programación debe tener la capacidad de ser orientado a objetos. Un C, solito C, no es orientado a objetos. Un C++ sí es orientado a objetos. Es importante que el lenguaje que utilicen tenga las capacidades de orientado a objetos al 100%. ¿Okay? La programación orientada a objetos se basa en prácticamente 4 o 5 columnas, ¿sí? Que son las que vienen acá, que son las propiedades más importantes de la programación orientada a objetos. La primera es la abstracción, la voy a dar de una forma muy resumida, las vamos a ir tomando poco a poco, prácticamente ese es el temario de toda la materia, pero bueno, vamos a tomarlas poco a poco. La abstracción simplemente lo que te dice es, trata de ver lo que hay en la realidad y trata de hacer un símil de cómo lo programarías, ¿no? Es la programación orientada a objetos, una definición se le puede dar como la abstracción de la realidad, es decir, transformar lo que se ve en la realidad, interpretarlo de alguna forma que lo podamos meter en un programa. A eso se refiere con la abstracción. ¿Okay? Encapsulamiento y ocultación de datos se refiere a que cada estructura que vamos a crear, que se conocen como objetos, están como en una burbuja, en una burbujita, aquí, ¿no? Está en una burbujita, encapsulado. Entonces yo puedo tener muchos objetos y dentro de esta cápsula, de esta bocinita, por ejemplo, ustedes saben que tienen componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí para poder meter el audio, etcétera, dentro tienes componentes, ¿ok? Pero están dentro, ¿no? Yo no los puedo ver, están encapsulados. El mismo efecto tiene la parte de programación orientada a objetos. Ustedes van a crear entidades que se llaman objetos, clases, donde todo el funcionamiento de él está encapsulado, está protegido dentro de él. Yo no sé cómo funciona esta bocina por dentro. Yo no sé cómo le llega la información Bluetooth, etcétera. Yo lo único que sé es que puede sonar y se acabó. ¿Okay? Entonces me oculta todo el funcionamiento interno, pero me permite escuchar música, que sí es funcional. ¿Están de acuerdo? Entonces, el encapsulamiento se refiere a eso, que yo puedo crear unidades funcionales o de guardado de información dentro de una cápsula que me permite ocultar lo que sucede dentro de esa cápsula. ¿Ok? Esa es la idea del encapsulamiento o ocultamiento de datos. Eso al final se traduce en mayor seguridad para nuestros programas. Eso es encapsulamiento. Poliformismo, bueno, tiene que ver mucho con lo que vimos de funciones. Ustedes pueden, según la circunstancia, decirle, por ejemplo, a esta bocina que suene, pero no es lo mismo a lo mejor que suene desde, cuando lo llamo desde Bluetooth, que cuando a lo mejor uso no sé, la entrada auxiliar de esta bocina. ¿Ok? Pero para los dos estoy requiriendo que suene la bocina. Es decir, la función es sonar, pero puede tomar varias formas para que yo haga sonar la bocina, pero la llame a lo mejor de forma distinta. ¿Okay? Ese es el tema, yo creo que a lo mejor un poquito más complejo que vamos a ver más adelante, es la parte del poliformismo. Por el momento quédense que tiene que ver con las funciones. ¿Ok? Con que las funciones yo puedo llamarlas
aunque se llamen igual, de alguna forma puedo pasar de información distinta. Entonces, el decir poliformismo es que puede tener muchas formas, un solo objeto. Bueno, es un poco complicado ese concepto. Ya lo veremos más adelante. Herencia es muy sencillo. Tiene que ver con cómo lo vivimos nosotros como seres humanos tal cual. Ustedes en herencia pues, heredan características, comportamientos de sus papás, por ejemplo, ¿no? Y a su vez sus papás lo heredan de sus abuelos y así sucesivamente. Eso se refiere, la herencia también en programación se refiere a que yo, por ejemplo, si tengo esta bocinita, yo sé que a lo mejor parte de un principio del hecho de que es una bocina, ¿sí? Entonces, tiene las características mínimo de una bocina. ¿Qué tendría una bocina mínimo? Pues tiene el sistema magnético, que es la bocina en sí, y a lo mejor tiene algunos cables, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda bocina tiene eso. Esta es una bocina con Bluetooth. Entonces, digamos, la bocina con Bluetooth hereda todas las características de una bocina. Y una bocina lo que tiene pues, es un magneto abajo más la parte de la bocina, ¿sí? Para emitir sonidos, ¿ok? Pero además tiene otras características. Entonces, ustedes tienen características de sus papás, pero adicionalmente tienen características individuales, ya que los hacen de ustedes. O, por ejemplo, los dos, si tienen hermanos, ustedes dos heredan cosas de sus papás, pero al final hay cosas que son distintas con sus hermanos, ¿no? Algunas las heredaron ustedes, algunas las heredaron sus hermanos, ¿no? Por ejemplo. A eso se refiere a herencia, que se va a trasladar, como les digo, a objetos. Tiene que ver mucho con la clasificación. Y cómo podemos ir creando subclases en base a una clase papá. ¿Ok? Esa es la parte de herencia. Y una característica muy última que es muy, muy, muy importante es la parte de reutilización de código. ¿A qué se refiere esto? O sea, que yo puedo crear piezas de código y las puedo reutilizar en otros programas. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos estado haciendo. Hemos estado reutilizando código de la clase, por ejemplo, input-output de Java, que nos permitió leer y escribir de un archivo. Ya no tuvimos que crear todo, simplemente reutilizamos ya un código que alguien ya había hecho, ¿no? O el escáner, por ejemplo. El escáner es un objeto que alguien ya hizo, es una clase que alguien ya hizo, es código que alguien ya hizo y nosotros lo estamos reutilizando. Y no solo nosotros, ¿no? Obviamente cualquier persona puede utilizarlo. Nosotros podemos crear clases, igual como el escáner, y las pueden utilizar otras personas. Entonces ya no tienen que volver a programar todo, ¿no? Entonces es un gran potencial porque, pues, como saben ahorita, ustedes se meten en internet, buscan algún problema y podrían encontrar una librería que les permita hacer eso, ¿no? A lo mejor quieren, por ejemplo, imprimir en PDF, entonces esas no son librerías propias de Java, pero ya hay alguien que las hizo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan esa librería y reutilizan el código que ya alguien más hizo para ustedes, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los cinco pilares principales que cargan lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Como un concepto, ¿sí? Para diseñar los programas. Abstraer de la realidad, encapsular la información, el poliformismo, que tome varias formas, la herencia, que traiga de sus papás cosas, y la reutilización para que yo no tenga que reinventar la rueda. ¿Ok? Como les digo, si tienen alguna duda, que me van diciendo en el chat, aquí lo tengo abierto, ¿no? Bueno, entonces, como les había comentado, hasta ahorita ustedes lo que habían hecho era programar de manera estructurada, que se conoce por procedimientos o procedimental, que simplemente se refiere a que ustedes van programando instrucción por instrucción y se va ejecutando de manera secuencial de un inicio a un fin. Hay ciertos lenguajes que solamente pueden programarse de esa forma. Por ejemplo, C solito es un lenguaje de programación estructurado procedimental, ¿sí?
sea que nada más es para poder programar de manera secuencial, en este caso, ¿no? Entonces, simplemente lo que ustedes le van a ir diciendo es a la computadora qué quiere que haga una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y dice, pues obtiene una entrada, suma dos números, divide, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la primera instrucción hasta la última. ¿Ok? A eso se refiere con una programación secuencial, una tras otra. Lo que le ayuda a la programación secuencial es que lo puede dividir en otro tipo de bloques de código que son las funciones, ¿no? Que ya vimos nosotros, ¿no? Donde le permite pues, tratar de dividir un poquito más la codificación, pero al fin y al cabo de todos modos siempre van a terminar haciendo desde la primera instrucción hasta la última instrucción, ¿no? Entonces aquí les pongo, por ejemplo, hablamos de los chalanes, ¿no? Entonces, los chalanes, las funciones, pues también son parte de la estructura secuencial. Se van ejecutando de acuerdo a las instrucciones que ustedes van dando aquí desde la uno hasta la n, ¿no? Simplemente está encapsulando un número de código, de líneas de código en lo que se conoce como funciones. Ups, tengo que ir por la batería de esta cosa. Aguántenme un minuto, por favor. Déjenme por el cargador, que se me olvidó. Un segundo, chavos, ¿eh? Listo, chavos, perdón. Es que en el cargador, en el otro lado. Sigamos, entonces. Sí están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Ok, entonces, como ya hemos visto hasta ahorita, chavos, ustedes tienen que, o lo que han hecho hasta ahorita es hacer su programa y dividirlo en piezas de código más pequeñas, que son las funciones. Y a su vez también podemos crear módulos. Por ejemplo, en C es muy usado crear los módulos, también en Visual Basic, por ejemplo, también. Ustedes van dividiendo módulos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres módulos. En el primer módulo tengo dos funciones y así puedo ir dividiendo, ¿no? Todo el código. Pero ahí, al fin y al cabo, de todos modos, sí, seguimos hablando de una programación nada más de procedimientos de instrucción tras instrucción, ¿no? Una tras otra, se van ejecutando de esa forma, ¿no? Lo único que estamos haciendo es dividir, o lo que hemos hecho hasta ahorita es dividir, en vez de poner todo el código en un solo lugar, lo hemos estado dividiendo en nuestro caso solamente en funciones. Podríamos dividirlo todavía aún más en módulos, pero bueno, lo hemos estado dividiendo en funciones, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características que tiene la programación estructurada o procedimental, que ustedes están dividiendo la solución del problema en funciones y módulos. Lo cual, como hemos visto, nos ayudó mucho porque el mantenimiento ya es más específico en partes del programa, ¿no? En la función 1, en la 2, en la 3, en la 4, si hay un error, yo me voy directamente a esa función. Quedan 10 minutitos. Ok,
Entonces, bueno, prácticamente de lo que se compone siempre un programa estructurado es de algoritmos, que es la solución que viene dentro de las funciones, más los datos, que son las variables, y eso nos crea finalmente un programa, ¿no? El flujo, algoritmos, los datos, que son las variables que están adentro, y eso es, en esencia, un programa procedimental. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las limitaciones de la programación estructurada? Como les comentaba, es de que ustedes nada más van a tener variables locales y variables globales. Nada más tienen esos dos tipos de variables. Cuando ustedes ya hacen programas más grandes, no nos permite, o la comunicación que debe de haber entre el flujo de información entre estas variables locales a otros módulos del programa, cuando son ya demasiados, se vuelve muy complicado, ¿no? Toda la información que debe estar dejando entre ellas. Esa es una de las primeras limitantes que tiene la programación estructurada de manera procedimental. Uh-huh. Y dificulta ese concepto de cómo hacer el programa de esa forma, ¿no? Con tantas interacciones, con tantas funciones, se vuelve, digamos, un poco ya complicado, ¿no? Entonces, una de las primeras limitantes es de que yo nada más tengo información local y global y de ahí me tengo que ingeniármelas para ver voy a pasar la información de manera local y de manera global, ¿ok? Bueno. Entonces, tras esta limitante, o esta limitante principal que tiene la programación estructurada, se han creado y inclusive ya existían, ¿no? Varias formas de programar. A estas formas de programar se les conoce como paradigmas de la programación. ¿Ok? No sé si han escuchado la palabra tal cual, paradigma, que bueno, viene de modelo, ejemplo, patrón, que es prácticamente como viene aquí la definición, un conjunto de creencias, prácticas, conocimientos que guían el desarrollo de una disciplina durante un periodo de tiempo. Y de repente llega alguien y rompe ese paradigma, ¿no? Esa forma de hacer las cosas, llega alguien y crea un nuevo paradigma, es decir, crea una nueva forma, un nuevo patrón de hacer las cosas. ¿Ok? Programación estructurada es un paradigma, es una forma de hacer las cosas, y programación orientada a objetos es otro paradigma. ¿Ok? No es simplemente la forma en cómo yo resuelvo los problemas, pero el problema en sí se está resolviendo y están llegando al mismo fin, ya sea por un paradigma o por el otro paradigma. ¿Ok? Entonces, prácticamente hablando ya de programación, un paradigma de programación es un estilo de desarrollo de programas. Uh-huh. ¿Cómo quiero resolver ahora mi problema? ¿Lo quiero resolver a través de programación estructurada o lo quiero resolver a través de programación orientada a objetos? Eso va a depender de lo que yo sepa, ¿no? También. Pero no son las únicas formas. Hay muchos paradigmas de programación y por lo tanto lenguajes que me permiten programar de esa forma. ¿Sí? Tenemos, obviamente, los paradigmas de programación orientada a objetos, tenemos los secuenciales, pero también tenemos otro que se llama imperativo, declarativo, lógico, funcional, dirigido por eventos, orientado a aspectos. Aquí viene una pequeña definición de cada uno, pero lo importante es que sepan ustedes más bien que no es la única, ¿no? O no son las únicas, ¿no? Ahorita nada más conocían ustedes una, vamos a conocer otra que es orientada a objetos, pero no quiere decir que sea la única. Por ahí, no sé si ustedes tal vez en matemáticas computacionales lleguen a ver Prolog, que es en la parte de los paradigmas lógicos, podrían ver ese lenguaje. Entonces, podrían modelar sus programas de manera lógica con un lenguaje que se llama Prolog y que es totalmente distinto a lo que ustedes ahorita conocen, por ejemplo. ¿Ok? Entonces,
No, la cuestión es de que no es la única. Aquí les dejo una liga de una explicación más o menos de lo que son los paradigmas de la programación para que al acabar la sesión les subo la presentación para que entren y le echen un vistazo rápido a lo que son los paradigmas de la programación y explico un poquito cada uno de ellos, ¿no? Ok, pero bueno, la verdad es que no es algo tan importante por el momento. Lo que nos importa es que ustedes sepan que no es el único o no son los únicos y pueden, más adelante seguramente en la carrera van a encontrar por ahí, al menos, yo creo que el lógico, ¿no? Al menos. Y bueno, estas son las clasificaciones, pero se relacionan entre ellos y hay incluso combinaciones, ¿ok? Pero bueno, es como comentaba, creo que comenta en el video, ¿no? O sea, ustedes saben que existe un gato, ¿no? Pero si se meten a ver los tipos de gatos que hay, pues ya se van a empezar a complicar más y más y más y más, ¿no? Porque hay subclases y razas y etcétera, etcétera. Y ya no le van a poder decir gato al gato, ¿no? Ya le van a decir, este es un gato de Angora, de no sé qué, etcétera, porque ya conocen más. Entonces, podemos clavarnos en esta parte de los paradigmas, pero pues eso lo va a volver todavía más complejo. Entonces, yo nada más se los pongo ahí para que sepan, pero en realidad nos interesa nada más que sepan que hay muchos tipos y que ustedes están conociendo un nuevo paradigma que es la programación orientada a objetos. Bueno, pues ¿de qué se trata todo esto de los objetos? Todo esto de los objetos se trata de que ustedes vean el mundo real, ujú, ujú, y traten de trasladarlo a la computadora, ¿no? Lo que trata la programación orientada a objetos es de fijarse más en la vida, en los conceptos de la vida cotidiana y real, ujú, para programarlos. En cambio, cuando ustedes vean procedimientos, pues simplemente decían, yo voy a resolver el problema poniendo las instrucciones necesarias. Pero en programación orientada a objetos, lo que se trata más es de ver, bueno, yo lo veo así, es una opinión personal, yo lo veo más como, tengo que fijarme cómo serían cómo se solucionaría ese problema si no existieran las computadoras. Con cosas, cómo serían con cosas, con personas, con papeles, con plumas, con objetos físicos, ¿sí? Si yo trato de imaginarlo en la vida real, cómo sería, con qué elementos, bajo qué flujo, quiénes participan, seguramente voy a poder llevármelo sin problemas a un programa orientado a objetos. Eso es lo que trata la programación orientada a objetos, en fijarse más en lo que hay en la realidad, ser más similar a la realidad, ¿ok? ¿Sí? Esa es su forma de ser de programación orientada a objetos. Yo por eso les digo mucho, imagínense como que van a crear el videojuego e imaginen a los personajes, cómo serían sus personajes dentro del videojuego, porque van a tomar vida. Ujú. Y esos personajes dentro de su videojuego pues tienen comportamientos, tienen características, y ustedes son los que van a definirlas. O sea, ustedes como programadores, digamos que van a jugar a ser Dios, ¿no? Este, a lo mejor eso suena medio raro, pero yo les diría, véanse las películas yo creo que con la 1 es suficiente. Bueno, si ya les gusta las demás, las ven. La película de Matrix, vean esa película y yo creo que a lo mejor hasta comprender todavía un poquito más, ¿no? Porque en realidad lo que hace es eso, o sea, tratar de abstraer toda una vida real, todo un mundo real, lo abstrae en un programa, ¿no? Entonces lo que hace esa película, yo creo que ejemplifica mucho lo que es programación orientada a objetos. Bueno, vamos a hacer la pausa, chavos, de los 40 minutos y vuélvanse a conectar a la misma liga para seguir. Vayan preparando alguna duda. La de Matrix. Ahorita les pongo una imagen de cuál es. Todas, bueno, yo me echaría las tres, ¿no? Pero pues desde la uno pueden empezar. Bueno, ahorita los veo, chavos. Se conectan de nuevo a la misma